Hola amigos, les saluda Arturo Norero, soy el pastor de la Iglesia Bautista Betania aquí en la ciudad de Quito, Ecuador, y doy gracias al Señor nuestro Dios por la vida de cada uno de ustedes. Y también quiero hacerme presente por la cantidad de mensajes positivos y negativos de la mayoría de la gente, algunos que me conocen, otros que recién me ven por primera vez. Bueno, como les decía, mi nombre es Arturo Norero, soy guayaquileño, pero que resido en la ciudad de Quito, capital de la República del Ecuador. Tengo ya en el ministerio aproximadamente 13 años, predicador casi 40 años y hermanos queridos, quisiera invitarles a todas las personas que pronto no me conocen que visiten nuestra página web www.dileunamigo.tv, donde ustedes van a poder conocer algo más cercano sobre nuestras enseñanzas doctrinales bíblicas 100% y no el comecuento o la lógica o suposiciones que de pronto otros predicadores dan a conocer, su lógica, su postura. Nosotros tenemos un distintivo que es siempre la palabra de Dios. Entonces, mis amados queridos, algo que quiero dejar bien en claro, yo no busco ni fama, porque al menos hacer estos programas a nosotros nos cuesta, no nos regala nadie nada para decir, bueno, yo hago estos videos para que la gente me contrate o me pague. Ese no es ni mi estilo ni es mi deseo, sino decir siempre la verdad que ahora no se predica y de una manera con autoridad que está basada en la palabra de Dios. La Biblia a mí me manda bien clarito en Judas 3 a contender ardientemente por la fe. Y por eso, dejando este preámbulo para las personas que de pronto dicen que yo me quiero hacer famoso, ya Jesucristo es famoso y eso es suficiente. Yo quiero es que el nombre de mi Señor sea bien claro y bien conocido y que su iglesia no se prostituya escuchando de pronto a ciertos siervos que antes le servían y ahora traicionándola para irse en pos de la idolatría y cosas que Dios aborrece y abomina en su palabra. Dicho esto, quisiera exponer algo más y dejar bien claro. Hay un tema que me está preocupando, que veo mucho en las redes sociales, y me gustaría titular esta breve intervención: ¿ecumenismo amoroso o división verdadera? Algo que me preocupa, hermanos queridos, es que ahora se habla mucho del amor. Se habla mucho de la unidad por amor. Se habla mucho de que los cristianos todos tenemos que unirnos, de poner nuestras diferencias y que sea el amor a Dios y el amor de Dios que nos une. ¿Saben que esto es bíblico? La palabra de Dios me dice bien clarito en el libro de Juan, capítulo 13, y vamos a leer versículos 34 y 35 que dice, Jesús habla, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Y algo que se está pretendiendo desde Roma es unificar todas las religiones llamadas cristianas en un ecumenismo amoroso. Que ya no hablemos de la Biblia o de la doctrina o de la verdad, sino que basados en el amor depongamos cualquier actitud negativa, cualquier confrontación, cualquier protesta en contra de lo establecido en la palabra de Dios y que en un abrazo fraterno nos unamos todos, siempre siendo el Papa el líder de toda esta nueva religión, de este nuevo ecumenismo amoroso que se pretende hacer. La postura de los cristianos, hermanos queridos, siempre va a ser no seguir voces de hombres que usando la lógica y usando textos fuera del contexto, que sea un pretexto para unificar, hermanos queridos, los ídolos con la verdadera doctrina cristiana. Algo que tenemos y es menester dejar bien en claro, hermanos. ¿Cómo nosotros podemos unirnos con Satanás o con los idólatras? Por eso se llama una división verdadera. La palabra de Dios me dice bien claro, en 2 Corintios capítulo 6, versículos 14 al 18, así está escrito. Y no es que yo lo digo, que si yo lo dijera, tómelo como basura y deséchelo. Pero si es Dios, entonces tienen que tener mucho cuidado lo que dice mi Dios. Inspira el Espíritu Santo al apóstol Pablo en una carta doctrinal a la iglesia en Corintios a decir lo siguiente: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente, como Dios dijo.
Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Yo respeto el libre albedrío y la libre decisión de las personas que quieran unirse en este ecumenismo y tener a Francisco como padre. Yo, Arturo Norero, ciudadano ecuatoriano, hijo de Dios, cristiano por convicción, seguidor y discípulo de mi maestro por conversión, yo quiero tenerlo a él por papa, a él por padre, a él la única verdad. Y la Biblia, hermanos queridos, cuidado cristianos con caer en esta mentira de unámonos por amor. Jesucristo vino a traer división. La palabra de Dios es espada y no podemos, en nombre del amor, olvidarnos lo que está aquí escrito. Y Jesucristo en la oración al Padre para sus discípulos, en Juan 17:17, Él nos dice una gran verdad. Permítanme leer Juan 17:17, así está escrito y así leo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. No la palabra de hombres religiosos, no la palabra de pastores, la palabra de Dios es la verdad que nos divide a aquellos que quieren hacer las cosas a su manera, en nombre del amor, como los hippies en la década de los 60, paz y amor, pero amor sin Dios, sin un libertinaje sexual, o a la manera de Dios, amándonos los unos a los otros, pero amando a Dios sobre todo poder, sobre toda cosa, sobre todo ser humano, con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente, y de verdad los unos a los otros, pero siempre basados en la verdad ineludible, inmutable, irrefutable, que es la bendita palabra de Dios. Cuidado, hermanos, con este ecumenismo amoroso. Prefiero yo tener una división verdadera en la palabra de Dios. Los que seguimos a Dios estamos unidos, los que siguen a Francisco, que Dios de verdad toque sus corazones y les hagan ver el error en el cual ustedes están cayendo. Nosotros moriremos en nuestra verdad, y la verdad es que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y que solamente a través de Él se llega a la relación con el Padre. Que Dios te bendiga y tengas una espectacular semana. Versículos 14 al 18, así está escrito. Y no es que yo lo digo, que si yo lo dijera, tómelo como basura y deséchelo. Pero si es Dios, entonces tienen que tener mucho cuidado lo que dice mi Dios. Inspira el Espíritu Santo al apóstol Pablo en una carta doctrinal a la iglesia en Corintios a decir lo siguiente: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Yo respeto el libre albedrío y la libre decisión de las personas que quieran unirse en este ecumenismo. Dicho esto, quisiera exponer algo más y dejar bien claro. Hay un tema que me está preocupando, que veo mucho en las redes sociales, y me gustaría titular esta breve intervención: ¿ecumenismo amoroso o división verdadera? Algo que me preocupa, hermanos queridos, es que ahora se habla mucho del amor, se habla mucho de la unidad por amor, se habla mucho de que los cristianos todos tenemos que unirnos, de poner nuestras diferencias y que sea el amor a Dios y el amor de Dios que nos une. ¿Saben que esto es bíblico? La palabra de Dios me dice bien clarito en el libro de Juan, capítulo 13, y vamos a leer versículos 34 y 35, que dice: Jesús habla: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Y algo que se está pretendiendo desde Roma es unificar
todas las religiones, nosotros tenemos un distintivo que es siempre la palabra de Dios. Entonces, mis amados queridos, algo que quiero dejar bien en claro, yo no busco ni fama, porque al menos hacer estos programas a nosotros nos cuesta. No nos regala nadie nada para decir, bueno, yo hago estos videos para que la gente me contrate o me pague. Ese no es ni mi estilo ni es mi deseo, sino decir siempre la verdad. La verdad que ahora no se predica y de una manera con autoridad que está basada en la palabra de Dios. La Biblia a mí me manda bien clarito en Judas 3 a contender ardientemente por la fe. Y por eso, dejando este preámbulo para las personas que de pronto dicen que yo me quiero hacer famoso, ya Jesucristo es famoso y eso es suficiente. Yo quiero es que el nombre de mi Señor sea bien claro y bien conocido y que su iglesia no se prostituya escuchando de pronto a ciertos siervos que antes le servían y ahora traicionándola para irse en pos de la idolatría y cosas que Dios aborrece y abomina en su palabra. Llamadas cristianas en un ecumenismo amoroso. Que ya no hablemos de la Biblia o de la doctrina o de la verdad, sino que basados en el amor depongamos cualquier actitud negativa, cualquier confrontación, cualquier protesta en contra de lo establecido en la palabra de Dios y que en un abrazo fraterno nos unamos todos, siempre siendo el Papa el líder de toda esta nueva religión, de este nuevo ecumenismo amoroso que se pretende hacer. La postura de los cristianos, hermanos queridos, siempre va a ser no seguir voces de hombres que usando la lógica y usando textos fuera del contexto, que sea un pretexto para unificar, hermanos queridos, los ídolos con la verdadera doctrina cristiana. Algo que tenemos y es menester dejar bien en claro, hermanos. ¿Cómo nosotros podemos unirnos con Satanás o con los idólatras? Por eso se llama una división verdadera. La palabra de Dios me dice bien claro, en 2 Corintios capítulo 6, versículo. Hola amigos, les saluda Arturo Norero, soy el pastor de la Iglesia Bautista Betania aquí en la ciudad de Quito, Ecuador, y doy gracias al Señor, nuestro Dios, por la vida de cada uno de ustedes. Y también quiero hacerme presente por la cantidad de mensajes positivos y negativos de la mayoría de la gente, algunos que me conocen, otros que recién me ven por primera vez. Bueno, como les decía, mi nombre es Arturo Norero, soy guayaquileño, pero que resido en la ciudad de Quito, capital de la República del Ecuador. Tengo ya en el ministerio aproximadamente 13 años, predicador casi 40 años y hermanos queridos, quisiera invitarles a todas las personas que pronto no me conocen que visiten nuestra página web www.dileunamigo.tv, donde ustedes van a poder conocer algo más cercano sobre nuestras enseñanzas doctrinales bíblicas 100% y no el comecuento o la lógica o suposiciones que de pronto otros predicadores dan a conocer, su lógica, su postura.